La política internacional no se construye únicamente sobre discursos, tratados y cumbres, sino también sobre secretos. En ocasiones, esos secretos se convierten en el factor decisivo que explica giros aparentemente incomprensibles o decisiones que contradicen la lógica estratégica de un país. El caso de Pedro Sánchez y el espionaje con el software israelí Pegasus es un ejemplo paradigmático. En 2022 se conoció que su teléfono móvil había sido infectado y que se habían filtrado al menos 2,6 gigas de información. También fueron atacados los dispositivos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y del ministro de Agricultura, Luis Planas, lo que se explica más por los cargos de su mujer que por los de él. Desde entonces, la gran incógnita ha sido quién ejecutó el ataque, qué información se obtuvo y cómo pudo condicionar la política española. 3 años después, esa incógnita sigue sin resolverse en el terreno judicial, pero ha adquirido una nueva dimensión con la hipótesis planteada por José Lev Álvarez Gómez, un exoficial israelí de la Unidad Fantasma de las Fuerzas de Defensa de Israel, en las páginas de The Times of Israel. El militar retirado, hoy académico, utiliza la palabra chantaje para describir la posible relación entre el espionaje a Sánchez y el giro radical de España sobre el Sáhara Occidental. Señala a Marruecos como el actor más beneficiado de este hackeo y plantea la pregunta de fondo: ¿está gobernando Sánchez bajo presión de Rabat, condicionado por información comprometedora extraída de su teléfono? La investigación judicial en España ha chocado con muros insalvables. El software Pegasus está diseñado para borrar huellas, dificultando su rastreo forense informático. El Centro Criptológico Nacional ha aportado informes técnicos basados en indicadores de compromiso que confirman la infección y la extracción de datos, pero no permiten atribuir con certeza la autoría. La Audiencia Nacional envió comisiones rogatorias a Israel para la empresa NSO Group, desarrolladora de Pegasus, para que facilitara información. Y la respuesta no ha llegado nunca. En paralelo, se compararon los patrones con un ataque similar registrado en Francia, pero tampoco se pudo identificar al responsable. Todo permanece encallado en un limbo jurídico y diplomático. Eso sí, Francia envió información cuyo contenido desconocemos. Es en ese vacío donde la hipótesis del agente israelí Álvarez Gómez adquiere fuerza. El exoficial recuerda que el espionaje se produjo poco antes del cambio de posición de España sobre el Sáhara, cuando Sánchez decidió respaldar el plan marroquí de autonomía, rompiendo con medio siglo de consenso diplomático y sin consultarlo absolutamente con nadie, siendo política de Estado española. Para Marruecos, ese reconocimiento supuso un triunfo histórico, gracias a Pedro Sánchez. Para Argelia, un acto de traición que deterioró las relaciones bilaterales y que lo estamos pagando bien caro con el precio del gas. Para la Unión Europea y para la ONU, un gesto unilateral que complicó aún más la gestión del conflicto. La coincidencia temporal entre el espionaje y el giro político es, como mínimo, inquietante. Álvarez Gómez plantea que si Marruecos obtuvo datos comprometedores del teléfono de Sánchez, el incentivo para presionarle habría sido obvio. No se trataría de una conspiración fantástica, sino de un mecanismo clásico de inteligencia: recopilar información personal, financiera o política para condicionar a un líder extranjero en decisiones clave, aprovechando sus vulnerabilidades. Y recuerda que esta sospecha no es marginal. Se ha convertido en uno de los comentarios más extendidos entre los círculos diplomáticos europeos, aunque nadie lo exprese de manera pública por sus consecuencias explosivas. En España dicen más los silencios que las palabras. Y el concepto de chantaje, en este caso, no se refiere solo a lo personal, se refiere a la soberanía misma del Estado español. Si el presidente del Gobierno de España adoptó una decisión estratégica bajo presión de un país vecino, el daño excede a la figura individual del presidente y alcanza la integridad del sistema. En diplomacia, la autonomía de un país se mide por su capacidad de decidir de acuerdo con sus intereses y no bajo su coerción externa de un tercero. Si ese principio se vulnera,
La política exterior española se habría convertido en rehén de quien detentase los secretos de Pedro Sánchez. Doctrinalmente, el caso Pegasus muestra la fragilidad de las democracias modernas frente a la guerra tecnológica. Un software creado en Israel, exportado a diversos países con licencias opacas, se convierte en un arma capaz de penetrar en la intimidad de los jefes de gobierno. España no es el único caso. En Francia, en México, en Marruecos, en India o en Hungría se han detectado infecciones similares. La diferencia es que, en el caso español, el espionaje afectó directamente al presidente y a varios ministros clave y se produjo en un momento de tensión con Marruecos y de redefinición de la política española en el Magreb. El resultado es que hoy, 3 años después, nadie puede garantizar que Sánchez actúe con plena independencia y conforme a los intereses de España. El exoficial israelí es consciente de que las pruebas son circunstanciales, pero insiste en que las sospechas crecen. Recuerda que las negaciones de Marruecos son predecibles y que la estabilidad de Europa puede depender de secretos ocultos en el disco duro del móvil de Sánchez. Formula preguntas inquietantes. ¿Actúa el expresidente español con total libertad? ¿O sus decisiones son moldeadas por manos invisibles que gestionan archivos invisibles? En sus palabras, y abro comillas, la estabilidad de Europa se basa en parte en secretos enterrados en el teléfono de Pedro Sánchez. El problema no es solo lo que se robó, sino lo que no sabemos. La filtración de 2,6 gigas de información puede incluir comunicaciones privadas, documentos sensibles, datos personales, agendas, contactos, fotografías. Nadie fuera del círculo del atacante conoce el contenido exacto, y esa incertidumbre se convierte en poder para quien posea los datos. El mero hecho de sospechar que un tercero dispone de información comprometedora es suficiente para condicionar la conducta de un líder. La amenaza no necesita hacerse explícita, basta con que flote en el aire. Las consecuencias para España son devastadoras. Un país que se presenta como socio fiable en la OTAN y la Unión Europea no puede permitirse que su presidente aparezca bajo sospecha de chantaje y guarde silencio. La credibilidad de España en foros internacionales queda dañada. Argelia, que interpretó el giro sobre el Sáhara como una cesión a Rabat, tiene más razones para desconfiar. Bruselas observa con preocupación cómo un país miembro puede haber tomado una decisión contraria al consenso europeo por motivos inconfesables. Washington se pregunta si España es un socio autónomo o un Estado condicionado por Marruecos, si verdaderamente España es un país independiente. El chantaje es la negación de la soberanía. Un país sometido al control invisible de otro deja de ser un actor libre. El espionaje, cuando se convierte en presión, destruye la autonomía estratégica, y lo que España ha mostrado con Pegasus es la vulnerabilidad de sus instituciones. El Centro Nacional de Inteligencia no pudo evitar el ataque. El Centro Criptológico Nacional no ha podido esclarecer la autoría del espionaje, y el sistema entero aparece como incapaz de proteger los secretos de España que el presidente llevaba en su teléfono. Y Marruecos, el país señalado como presunto autor, emerge como el gran beneficiado de la situación. En todos los crímenes solamente hay que hacerse una pregunta: ¿Cui prodest? ¿A quién beneficia? Lo que revela este caso es que la política exterior española hacia el Magreb no responde ya a un cálculo racional de intereses, sino a la relación asimétrica en la que Rabat marca la agenda y Madrid obedece. El reconocimiento del plan de autonomía marroquí para el Sáhara fue presentado como una decisión estratégica. ¿Para quién? Hoy aparece como un movimiento bajo sospecha tras la declaración de este exagente de inteligencia israelí, y la falta de transparencia, la ausencia de explicaciones convincentes y la coincidencia temporal con el espionaje convierten ese giro de la política española en una sombra permanente sobre el presidente Sánchez. La conclusión es clara. El caso Pegasus no es un episodio cerrado ni un asunto técnico. Es una cuestión de soberanía nacional, y mientras no se esclarezca qué ocurrió y qué información se filtró, España seguirá bajo la sospecha de estar gobernada bajo chantaje. Marruecos, señalado como autor posible, se beneficia de un silencio cómplice del presidente. Israel, creador del software,
niega cualquier responsabilidad y la Audiencia Nacional se encuentra paralizada y no sabemos a la espera de qué. Y en Europa se observa con inquietud cómo la estabilidad de un país miembro, uno de los principales países de los 27, puede depender de lo que se robó de un teléfono un día cualquiera. Lo que está en juego no es la reputación de un presidente, ya no la tiene, sino la independencia de un Estado, España. La política exterior española hacia el Magreb, la posición de España en Europa, la credibilidad de su palabra en la OTAN, todo queda bajo sospecha. El exoficial de inteligencia israelí lo resume con crudeza. La estabilidad europea puede depender de lo que se escondía en el disco duro del teléfono de Sánchez. Y mientras esas preguntas sigan sin respuesta, España seguirá atrapada en la sombra del chantaje, siendo el rehén Pedro Sánchez y España con él.